Hola, muy buenas tardes a todos. En unos minutitos más vamos a comenzar con esta actividad tan importante que tenemos hoy día. Está ingresando mucha gente, así que vamos a permitir que todos entren para que puedan disfrutar de esta actividad. Hola. 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 Muy buenas tardes, Zula, ¿cómo está? Jimena de Mayo, muy buenas tardes. Presidente, tenemos al presidente de la Comunidad Judía de Chile que también nos acompaña, a la vicepresidenta Jackie Rosenberg. Muy buenas tardes, Jackie. Muchos amigos. Isidoro Borodiller. Alberto Farcas, ¿alguna relación tiene con los expositores y los participantes aquí, no? ¿Cómo estás, Albi? Saludamos a Mario Burlé, que es concejal de Coquimbo. Nunca sé si es Coquimbo o Copiapó. Mario Jasón, cónsul honorario de Israel en Temuco. Muy buenas tardes, Mario. Andrés Paz, muy buenas tardes. Tenemos la participación especial de la radio La Voz de los Pacientes, que son unos amigos que tienen una radio digital, una radio virtual por internet, donde hacen un tremendo trabajo con pacientes con enfermos de cáncer y enfermedades poco frecuentes. Así que le damos una gran bienvenida a Víctor Hugo y gracias por estar en esta tarde. Se escucha muy bajito, me dice. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan mejor ahí o no? Sí, sí, te escucho mucho mejor ahí. Muchas gracias. ¿Sí? Sigue ingresando gente, así que en 3 minutos más partimos.
Buenas tardes, don Yaya Gosín, expresidente de la Comunidad Judía de Chile, Sima Recepka, buenas tardes. Don Tomás Gendelman, muy buenas tardes. Muchos amigos que nos visitan hoy en la tarde. Bueno, muy buenas tardes, ahora sí oficialmente, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy presente, acompañarnos un miércoles más, ya tradicional del Conversemos con. Y hoy con realmente dos invitados, dos expositores de lujo, realmente que nos traen un tema muy importante que tiene que ver con la contingencia nacional y que nos afecta a todos de alguna manera, que es el coronavirus, el COVID-19. David Farkas es el presidente del Comité Asesor Científico Vacuna COVID-19 para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Mario Rosenblatt es miembro de ese comité, y como podrán ustedes entender, están hoy trabajando full. Antes de darle la palabra a David y a Mario, quiero hacer una breve presentación de ambos. David Farkas es casado con 3 hijos. La mayor vive en Israel, la Ariela, ¿verdad? Yes. Ex alumno del Instituto Hebreo, como su padre, y la mamá fue directora del GAN, la Clarita. Aquí tengo el gusto de conocer también. Hermanos, cuñados, hijos, toda la familia vinculada a nuestro colegio. Amante de los deportes, 14 maratones y ahora ciclista. Director por 10 años del Estadio Israelita Maccabi, y estuvo a cargo de los deportes en las Maccabiadas en 2015, donde llegaron 2.200 deportistas de América, Europa, Oceanía, todos llegaron a Chile. David es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de California en Berkeley. Director de Centrovet, que investiga y produce vacunas y fármacos. Premio Nacional a la Innovación a Boni por el desarrollo de la primera vacuna para el virus ISA. Como dije antes, presidente del Comité de Asesores Científicos de la Estrategia Nacional de Vacunas COVID-19. El doctor Mario Rosenblatt es profesor, es bioquímico de la Universidad de Chile y recibió su doctorado en Estados Unidos en 1973. Ha desempeñado numerosos cargos en el extranjero, entre los que se destaca como Research Fellow en la Universidad de Harvard Medical School y como investigador de la Asociación para la Investigación contra el Cáncer de Francia. Regresa a Chile a comienzos de los 80, destacando su actividad como profesor y director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y como cofundador y primer director de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de esa universidad. Miembro del Consejo Directivo del programa Explora del CONICYT, con numerosas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y director de más de 30 tesis doctorales. En 1997 creó la Fundación Ciencia y Vida, institución dedicada a conectar la investigación académica con las necesidades del sector productivo nacional y los negocios de la ciencia. Fundador y director del doctorado de biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Actualmente se desempeña como director ejecutivo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida, donde dirige un centro Excelencia Basal, en el cual trabajan más de 150 personas.
No los quiero distraer más con mis palabras, así que muchas gracias David, muchas gracias Mario por estar esta tarde con nosotros, y todo el micrófono y la audiencia es de ustedes. David, si nos quieres hacer la introducción, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, Marcelo, a la comunidad de contar lo que hemos trabajado. Cuando conversamos sobre cómo organizar esta conversación, la idea era contar un poco, una instancia un poco más cercana, a pesar de que es por la pantalla, pero entre amigos, entre familia, por más por a nivel de la familia, qué es lo que hemos hecho, en qué estamos y qué se espera de las vacunas COVID, y cómo, y puntualmente, y cuáles son algunos detalles de lo que hemos hecho. Entonces, bueno, la comisión que Mario... y quiero comentar que la verdad es un tremendo privilegio tener a Mario con nosotros, porque es además de la presentación que hiciste, Marcelo, respecto a su experiencia académica y profesional, es un súper buen profesor. Entonces creo que la oportunidad que vamos a tener de escuchar de Mario los aspectos técnicos asociados a las vacunas y a la inmunología asociada a las vacunas, creo que es una tremenda oportunidad. Mira, como introducción, el Comité de Asesores Científicos de la Vacuna COVID es una instancia que es una invitación del Ministerio de Ciencias, del ministro Q, para que un grupo de asesores científicos diéramos una opinión técnica, científica, en base a los antecedentes entregados por las empresas farmacéuticas y por la información, y puntualmente por la información científica disponible, sobre aquellas vacunas, sobre las vacunas COVID que podrían ser una muy buena estrategia dentro del plan COVID, como mencionabas tú, dentro de la Estrategia Nacional COVID, y también aquellas en particular en que se podría vincular la posibilidad de hacer ensayos clínicos en Chile. ¿Por qué esto es importante? Porque por un lado, se genera la posibilidad de hacer ensayos clínicos en Chile, pasa a ser un tema relevante en la medida en que se acerca la realidad de una vacuna hacia la respuesta inmune que podría producir, dadas las especificaciones o la configuración de la población chilena, en particular los trabajadores de la salud y los otros grupos de riesgo. Entonces, nuestro trabajo consiste en evaluar las vacunas. Hemos tenido en esta instancia la posibilidad de estar en contacto con los principales desarrolladores de vacunas, y lo que es interesante de esta comisión, a diferencia de varias de las comisiones que están asociadas que han sido nombradas, es que las recomendaciones de la comisión COVID son vinculantes. O sea, el comité de ministros que toma la decisión final sobre las vacunas, que es el ministro de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, a través de sus diversos organismos como el ISP y el CABEI, van a tomar la decisión final sobre cuáles son las vacunas. Ahora, desde el punto de vista, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, este comité está formado por una combinación de científicos, de profesores universitarios, que son los que la mayor parte de ellos ha salido en la prensa en forma reiterada, a raíz de entrevistados por la situación de COVID, universitarios destacados de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de la Universidad Austral, de la Universidad San Sebastián, líderes definitivamente en sus ámbitos, con publicaciones en las mejores revistas del mundo. Por otro lado, Mario, que está presente con nosotros, tiene un rol más bien asociado de una vinculación entre la ciencia, pero la ciencia universitaria, pero también la ciencia aplicada, y en ese contexto darle una visión un poco más realista, y puntualmente yo fui invitado porque en mi trabajo me ha tocado trabajar en el desarrollo de vacunas, algunas de ellas razonablemente parecidas a las vacunas COVID, y básicamente formamos este grupo. En primer lugar, de la comisión, este tema pasó a ser el tema más importante para todos nosotros y pasó a ser casi un trabajo full time, o sea, una cosa, fuimos nombrados y ahí ha sido muy intenso, y evidentemente pasó a ser lo más importante en nuestras vidas. Lo otro que es interesante es que nosotros no nos conocemos en persona. Yo, por lo menos, a los otros miembros de la comisión
pasaron a ser mis mejores amigos, pero yo no los conozco en persona, no hemos visto ni una vez. Así es que eso es como anecdótico, ¿no? Y lo otro que es anecdótico es que cuando tuvimos que contactar a las empresas farmacéuticas, en realidad era un poco raro que llamara David Farkas o Mario Rosenblatt o cualquiera de nosotros a AstraZeneca o Sanofi o a Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, pero en realidad nuestro rol, pero en realidad era David o Mario, pero no éramos miembros del Estado, no trabajamos para el Estado y tampoco teníamos un documento, entonces la partida fue bastante dura en ese sentido, que tuvimos que generar un espacio de confianza y finalmente lo logramos, pero la partida fue bastante como anecdóticamente muy dura porque al principio era muy raro para las empresas farmacéuticas tener que hablar con unos tipos que básicamente tenían cada uno un mail distinto, uno de la universidad, otro de la Fundación Sensibilidad o Gmail o lo que sea. Entonces, eso fue como también un poco lo que comentábamos, Marcelo, que es una de las anécdotas de esta comisión. O sea, no nos conocíamos y tampoco tenemos una tarjeta de visita que diga miembro de la comisión COVID. Y ¿en qué ha consistido el análisis? El análisis, que creo que es lo más relevante, es en base a la información dura que hay disponible en las vacunas, hacer una recomendación respecto a cuáles son las mejores opciones, considerando los aspectos, por supuesto, de seguridad, que está muy de moda hoy día con la información de AstraZeneca, que cuando en vacunas, en general en fármacos, los aspectos de seguridad son sumamente relevantes, la eficacia, la tecnología asociada a las vacunas. Aquí ha habido vacunas que son muy nuevas, como las vacunas de RNA, la de Pfizer o la de Moderna, que son tecnologías que básicamente no se conocían. Los aspectos de costo, los costos asociados a las vacunas, y la disponibilidad y la fecha en que estas vacunas iban a estar disponibles para nosotros, número de dosis y fecha en que estas vacunas van a estar disponibles para nosotros. Y por supuesto, un tema más bien geopolítico de si es que, cómo se posiciona Chile respecto a los tres grandes ejes, que son, en realidad cuatro, que son, bueno, Estados Unidos, Europa por un lado, China por otro lado, Rusia, que es distinto, y otro gran eje que es India, Corea, Japón y los otros países que están trabajando en desarrollo, por supuesto, incluyendo Chile. Entonces, esos son los principales aspectos en los que nos hemos involucrado. Esa es como la introducción respecto a qué hemos hecho y que seguimos haciendo. Muchas gracias, David. Ahora, bueno, ese es un aspecto un poco más funcional, operativo de la comisión. Y ahora, para entrarnos un poco más en el tema científico, quería preguntarle a Mario, por supuesto, si quiere agregar algo más a la introducción que hizo David, pero ya entrar en términos, en materia, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué son los coronavirus? Porque al parecer hay diferentes tipos de coronavirus. Bueno, sí, gracias Marcelo y gracias también David, porque fue a través de David que me incorporé a este Zoom. Estoy contento de estar acá. En realidad me encuentro con un montón de caras conocidas que no veía hace muchos años, incluso algunos parientes por ahí que vienen a controlarme probablemente. Está Alejandro por ahí, vi que lo entró. Sí, está mi hermano también por ahí controlándome. Bueno, a ver, los coronavirus son, los conocemos de hace mucho tiempo porque son uno de los tipos de virus que provocan el resfrío común. De manera que hemos estado en contacto con estos virus por mucho tiempo. En general, estos virus consisten en una envoltura, en material genético, el material genético del virus que está encerrado, por así decirlo, en una envoltura. En el caso del COVID-2, que provoca la enfermedad del COVID-19, esta envoltura contiene una gran cantidad de lípidos, lo que lo hace muy susceptible a algunos elementos de uso diario, como son el alcohol gel, el jabón, el alcohol. ¿Ya? Tienen la propiedad dentro de en la superficie de esta envoltura de lípidos y proteínas que tiene el virus, se expresan una serie de proteínas propias del virus, algunas de las cuales
le permiten al virus entrar a la célula. En el caso del COVID-19 que nosotros conocemos, es la muy conocida Spike, la proteína S que conocemos en el término científico, o proteína espiga que la llamamos en castellano, que es la proteína que permite al virus unirse a la célula blanco y entrar adentro de la célula. Ahora, no todas las células del organismo contienen el receptor para este virus, para el virus de COVID-19. Este receptor para el virus, que se conoce como AC2, ACE2 en inglés, se encuentra solamente en algunas células del organismo, principalmente en el pulmón, en el riñón, en algunos de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y precisamente porque se encuentra en esos lugares, el virus entra a esos sitios y está provocando los estragos que provoca fundamentalmente a nivel pulmonar. Probablemente van a surgir muchas preguntas de parte de ustedes. Yo espero poder contestarlas lo mejor que pueda, así que estoy abierto a recibir más consultas. Muchas gracias, Mario. Respecto de la situación en Chile, sabemos que Chile no es un productor, no está hoy investigando sobre la materia directamente, sino que está optando por ver qué es lo que hay en el mundo para después aplicarlo. Y en ese sentido, David, ¿qué es lo que están viendo en el mundo y qué es lo que se estima que podría adoptar Chile en el futuro cercano? Bueno, en Chile sí hay dos desarrollos, entonces hay al menos dos desarrollos muy promisorios, están en etapas anteriores. Hay un desarrollo del profesor Kalergis de una vacuna COVID que está en etapa preclínica, y hay un desarrollo muy interesante de plasma de la Universidad Austral, a través de camelios, que produciría una inmunidad activa, y son desarrollos muy promisorios. Hay otro tipo de pruebas un poquito más preliminares. Entonces, hay ciertas cosas, o sea, pero están mucho más atrás. Lo que pasa es que aquí hay que poner las cosas un poco en contexto, Marcelo, y es como lo que se pierde un poco la dimensión. En general, el desarrollo de una vacuna toma del orden de 5 años, entre 5 y 10 años. Y en este caso, los desarrollos han sido todos extremadamente rápidos. Entonces, este virus hasta noviembre del año pasado no era un tema central, y hoy día sale la noticia de AstraZeneca y todos estamos pendientes, ¿no? Entonces, evidentemente ha sido todo muy, muy rápido. Por lo tanto, los tiempos no son muy normales. Entonces, primera cosa. Ahora, ¿qué hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto en términos de los tipos de vacunas? En primer lugar, la buena noticia, la muy, muy buena noticia, es que este virus, dentro de todo, no era desconocido. Era un virus, yo me dedico a la salud de animales, y el coronavirus, la vacuna coronavirus existía hace mucho tiempo, y se vacuna a mascotas y animales de producción también hace mucho tiempo. Por lo tanto, no era un virus desconocido. El SARS-CoV-19, por supuesto que sí, pero los coronavirus no son desconocidos, no era una materia desconocida, y la vacunación coronavirus no lo era. Por otro lado, también encontró en que las instituciones de investigación, la Universidad de Oxford, la Universidad de Duke, y el Imperial College y otras universidades e institutos de investigación, tenían plataformas muy avanzadas para otro tipo de virus. Por ejemplo, la Universidad de Oxford lo tenía para el ébola, y otro tipo de instituciones parecidas. Entonces, nos agarra en una situación en que, en primer lugar, no es un virus desconocido. Segundo, había tecnologías asociadas, y lo tercero es la cantidad de millones de dólares que se ha invertido en esto, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún precedente. Entonces, lo bueno es que han pasado un poco más de 6 meses, y hoy día se habla que hay del orden de 130 candidatos de vacuna, y sorprendentemente, que es realmente muy, muy sorprendente, hay de esas 9 que ya están en fase 3. La fase 3 es esta etapa en la cual se prueba en forma masiva de 50.000 individuos, las personas que prueban la vacuna se llaman individuos, que van a recibir la vacuna o el placebo, y hay 3 vacunas que ya están autorizadas en condiciones de emergencia.
Por lo tanto, ha sido muy, muy interesante. Ese es el lado extremadamente positivo, o sea, la velocidad. ¿Cuáles son las vacunas autorizadas, David? Mira, se habla de 3, pero hay 2 que salen mencionadas. Yo entiendo que son, hay 2 rusas, pero hay una confusión ahí. Pero en todas las publicaciones se habla de 3, y yo encontré 2, y una de Sinovac, que es una de las vacunas que se va a aprobar en Chile, la que está aprobando la Universidad Católica, fue aprobada para uso de emergencia, entiendo que se está aprobando los militares y algunas instituciones de salud en China. Ambas están en forma paralela, fueron aprobadas y están en fase 3. Ahora, lo bueno es que tenemos un número de candidatos muy importante, y lo otro muy bueno es que el número de dosis que se prevé que se van a fabricar, que van a estar disponibles en algún tiempo más, es muy importante. Lo que es importante también entender es que en el desarrollo de las vacunas en general, de los fármacos, muchas vacunas se van cayendo, o sea, no logran el éxito en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, es esperable que de las vacunas de las que estamos hablando, los 128 prototipos actuales, al menos la mitad se caiga, o se retrase en forma significativa, o se presente una estrategia distinta de vacunación. O en vez, por ejemplo, como el de la vacuna de la Universidad de Oxford, que es la más famosa, en vez de una dosis sean 2 dosis. Son preguntas que se van a tener que resolver. Entonces, en eso estamos, la verdad, sorprendentemente avanzados, y con planes de tener muy buena información en el corto plazo, en la medida en que los ensayos de fase 3 vayan logrando ciertos hitos. Ok, muchas gracias, David. Como tú mencionaste recién, como recién mencionó David, Mario, que el coronavirus era un virus conocido ya a nivel de científicos. ¿Qué hay de cierto que efectivamente llega y que era transmitido entre animales hasta aquí? ¿Qué hay de cierto que finalmente el COVID se introduce al género humano a través de que este personaje de China ingiere una sopa de murciélago o algo así? ¿Es real esto? ¿Y cómo después entra el COVID-19 a las células? ¿Qué implicancia tiene esto? Y respecto, para que puedas hablar también sobre la inmunidad, cómo se adquiere la inmunidad, y si efectivamente, una vez contraído el coronavirus, la persona queda inmune a esta enfermedad. Bueno, Marcelo, varias preguntas en una sola, ¿ya? A ver, es cierto lo que decía David, que conocíamos bastante acerca de los coronavirus, no de este coronavirus en particular, pero conocíamos acerca de los coronavirus y cómo entraban a la célula, de manera que había un conocimiento previo que nos ayudó montones. A las empresas que están desarrollando vacunas les ayudó mucho en poder empezar rápidamente a fabricar vacunas. Además, también como lo mencionó David, ya existía una serie de plataformas de fabricación de vacunas que estaban probadas, ¿ya? Y eso ayudó enormemente a que este proceso de la vacuna contra el COVID-19 se acelerara de la manera que estamos viendo. Ya una vacuna que normalmente demora 5 a 10 años, aquí lo vamos a tener probablemente en 1 o 2 años. Después tu pregunta era cómo entra este virus a la célula. Bueno, yo creo que adelanté un poco de esto. Ya algunas células del organismo tienen un receptor para el virus. Esta molécula que se encuentra en la superficie de algunas células no está diseñada para recibir al virus, tiene otra función. Esta proteína ACE2, que se encuentra en algunas células del organismo, tiene como función regular la presión arterial. Y por eso también que este virus tiene esta letalidad tan grande, porque cuando infecta las células, captura de cierta manera esta molécula que nos ayuda a regular la presión arterial, y muchos de los pacientes sufren justamente por eso. Y personas que tienen normalmente la presión alta, son blanco preferido de
este virus y sufren las consecuencias mayores, ¿ya? No me acuerdo qué otra cosa querías preguntar, Marcelo. La pregunta era cómo una vez contraído, la persona que contrae, primero, si es cierto que se traspasó al género humano a través de este personaje chino que ingiere una sopa de murciélago, y lo otro, una vez contraído, si las personas adquieren la inmunidad o no, porque también hay muchas versiones, la gente, que hay muchos científicos inclusive dentro de las versiones que dicen que sí, que no. Si nos puedes aclarar ese punto, Mario. Sí. A ver, sobre el tema de la sopa de murciélago, ¿ya? Yo, a pesar de que no tengo evidencia directa, tengo mis dudas a que esto sea el caso, porque el virus es muy sensible al calor, ¿ya? Y cuando hacemos una sopa, evidentemente la hervimos, ¿ya? De manera que es muy difícil pensar que en una sopa de murciélago, de la cual hemos visto algunas fotos bastante espeluznantes, yo dudo que sea a través de la sopa propiamente tal, ¿ya? Algunas personas piensan que esto se transmitió desde el murciélago a otra especie mamífero, que es el pangolín. No sé cómo comen el pangolín los chinos, pero si lo comen medianamente crudo o no muy cocido, es muy probable que de por ahí venga la infección, ¿ya? Pero de todas maneras sabemos que es una transmisión desde el reino, desde los animales que comemos a los seres humanos, ¿ya? Ahora, respecto de la inmunidad, ya se habló mucho y salieron muchas noticias en la prensa de que la inmunidad era poco duradera y que porque los anticuerpos desaparecían en 2 o 3 meses. Bueno, déjenme decirles que esto que los anticuerpos desaparezcan del organismo después de 2 o 3 meses es normal. Una vez que el patógeno, en este caso el virus, desapareció del organismo, provocado ya sea por los anticuerpos que generó la persona infectada o por la inmunidad celular, de la cual podemos hablar un poco más adelante, una vez que el virus desaparece del organismo, es natural que los anticuerpos que se generaron contra este virus desaparezcan. Y eso ocurre con todas las infecciones y contra todos los patógenos. Si no, estaríamos llenos de anticuerpos contra todos los patógenos habidos y por haber con los cuales hemos tenido contacto, ¿ya? Lo importante en la inmunidad no es que hayan desaparecido los anticuerpos, sino que el sistema inmune haya desarrollado memoria, ¿ya? La memoria del sistema inmune obviamente no es como la memoria de los seres humanos que reside en el cerebro, en el sistema nervioso, es una memoria que reside en las células del sistema inmune. Y tenemos células de memoria. Hay fundamentalmente 2 tipos de células en el sistema inmune que participan en la respuesta contra un patógeno. Los linfocitos T, todas estas las conocemos nosotros fundamentalmente como los glóbulos blancos, ¿ya? En oposición a lo que son los glóbulos rojos que le dan el color rojo a la sangre. Los glóbulos blancos fundamentalmente 2 tipos, los linfocitos T, que son los que generan la inmunidad celular contra células infectadas con virus, y los linfocitos B, que son los linfocitos que van a producir finalmente los anticuerpos. Tanto los linfocitos B como los linfocitos T, después de eliminada la infección, algunas de estas células se transforman en células de memoria, o sea, recuerdan al patógeno. De manera que cuando tenemos una segunda o una tercera infección con el mismo patógeno, con el mismo virus, con la misma bacteria, están estas células de memoria que responden rápidamente y ayudan a eliminar el patógeno, ¿ya? Y así funciona el sistema inmune contra todos los virus y bacterias y hongos que podemos estar infectados. Ahora, han habido algunos casos de reinfección. Yo creo que tú me estabas preguntando probablemente a eso. Los casos de reinfección, gente que tuvo el virus, se mejoraron y han pasado algunos meses y vuelven a infectarse. Bueno, eso son casos muy raros. Tenemos que pensar que dentro de los cerca de 25 millones de personas que se han infectado hoy en día, han aparecido 2 o 3 casos de personas que han
aparentemente, digo yo, reinfectados. Es muy posible que no sea una reinfección, y eso estamos todavía sin saber la respuesta, no sea una reinfección, sino que estas personas no se hayan mejorado totalmente, hayan quedado con virus residuales en el organismo y estos virus hayan nuevamente infectado a la persona. ¿Ya? De manera que no debemos preocuparnos por el tema de que los anticuerpos caigan en 2 o 3 meses, que hayan 1 o 2 casos en una población de 25 millones que se reinfectó. Yo creo que lo que tenemos que asegurarnos, y en eso hay muchas investigaciones en curso en este momento, de que la memoria inmune permanece por mucho más tiempo. Hay alguna memoria inmune que permanece por toda la vida, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión. Las células que reconocen al sarampión permanecen en nuestro organismo por toda la vida. Lo mismo la vacuna contra la tuberculosis. La vacuna TBC se le da a los niños recién nacidos y quedan indemnes contra la tuberculosis por el resto de su vida porque permanecen en su organismo estas células de memoria. Así que estamos a la espera de saber cuánto dura la memoria en el caso del COVID-19. Una vez que sepamos eso, vamos a estar un poco más tranquilos. Es posible que si la memoria no es muy duradera, tengamos que vacunarnos todos los años, como ocurre con la influenza, ¿ya? Y no hay nada malo en eso. Gracias, Mario. Vamos a ir mezclando un poco también preguntas que tengo aquí con las del público, que hay, la verdad, que muchas preguntas. Y aquí una pregunta bien interesante, David, ¿cómo va a certificar la comisión que las vacunas chinas y rusas hayan pasado las fases mínimas de seguridad? ¿Qué saben de las vacunas desarrolladas en Israel? Mira, solamente para complementar lo que decía Mario, que creo que es importante llevar las pruebas de fase 3, lo que van a permitir es justamente responder las preguntas que mencionaba Mario respecto a cuánto dura la inmunidad. Entonces, pareciera, me refiero que son temas, lo que mencionaba Mario, son aspectos extremadamente aplicados, ¿ah? No son solamente teoría, sino que las pruebas que se están haciendo con las vacunas la fase 3 puntualmente están orientadas a responder si las vacunas son seguras, que es lo más importante en esta etapa, por supuesto, y además, por cuánto tiempo van protegiendo. O sea, si la prueba partió en julio y en diciembre hacemos un corto, en noviembre vamos a ver, a noviembre lleva 4 meses, a diciembre lleva 6 meses, por lo tanto son cosas, y nuevamente se van haciendo cortes en el tiempo, por lo tanto la protección es algo que está siendo evaluado en términos en vivo, por llamarlo de una manera. Primera consideración. ¿Qué se sabe de la vacuna de Israel? Israel, la verdad es que anunció que tenía un prototipo de vacuna, después no había más información publicada. Yo creo que el caso de Israel ha sido más notable porque han anunciado desarrollos mucho más interesantes en el desarrollo de plasma, digamos, de una estrategia basada en plasma de pacientes recuperados, o sea, de pacientes que estuvieron convalecientes y recuperados de COVID, de una manera una estrategia técnica, desde el punto de vista técnico-científico, distinto a cómo se hace en otras partes, extremadamente promisorio. Tiene una estrategia asociada al uso de placenta para modular la respuesta inmune en pacientes que están con el sistema inmune extremadamente deprimido. Y esas estrategias están razonablemente avanzadas y bien documentadas respecto a lo israelí. Es posible que hayan otros desarrollos, pero no hay información científica disponible, por lo tanto es difícil dar una opinión. Respecto a las vacunas rusas, la vacuna rusa aparentemente funciona muy bien, pero la muestra que tiene es muy chiquitita. De una muestra de 76 personas, de los cuales la mitad son vacunados y la mitad no, que es una muestra extremadamente chiquitita, comparado con 30.000 o 50.000 individuos, que es la muestra normal. Y por otro lado, las publicaciones que han habido no han sido particularmente, no han estado particularmente disponibles. Sobre las vacunas chinas, en China, curiosamente, hay desarrollos sumamente avanzados en estrategias que son distintas a las estrategias que han usado la mayor parte de las vacunas americanas y europeas. Las vacunas europeas y americanas son vacunas o bien mRNA, que son estas vacunas, básicamente la de Moderna o la de Pfizer,
o estos adenovirus que son AstraZeneca, Johnson & Johnson, Imperial College. En China, la mayor parte de los desarrollos, el número de desarrollos son una estrategia distinta, que es usar el virus completo, que son como una estrategia distinta. Y está razonablemente documentado los resultados que obtuvieron en la fase 1, de la fase 1 y 2 de las vacunas, y están en fase 3 en desarrollo. En general, en la comunidad científica hay mucho respeto y se valida como algo concreto, o la verdad razonablemente indiscutible, cuando publicaciones científicas como The Lancet, puntualmente, que es como la más conocida, o por lo menos la más difundida, presenta información sobre los resultados. Así es que, por un lado, eso. Por otro lado, nosotros vamos a tener la ventaja de que vamos a tener los resultados probablemente al menos de una vacuna. Esperamos tener resultados de 2 vacunas, una vacuna que es la vacuna que está probando la Universidad Católica, y una segunda vacuna que esperamos cuyas pruebas comiencen luego en un consorcio que está formado por las universidades del sur, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y la Universidad de San Sebastián. Y vamos a tener información nosotros, como chilenos, como comunidad científica chilena, la posibilidad de evaluar los resultados tanto de eficacia como de seguridad. Entonces, no hay una gran preocupación respondiendo a la pregunta, no hay una gran preocupación respecto a los aspectos publicados, a lo que está publicado. Se asumen que son verdaderos, dada la conformación de la comunidad científica. Lo otro que es importante es que la comunidad científica, en general, es gente que se conoce mucho. Entonces, realmente si un investigador publica algo y viene razonablemente con los... no sé, pues con las publicaciones anteriores, se asume que son ciertos. No hay mucho cuestionamiento en eso, Marcelo. Gracias, gracias David. A propósito de lo que tú hiciste, tú mencionaste de lo que se está probando en Chile, ¿qué tipo de vacunas se van a probar en Chile? Y se están probando actualmente en Chile con pacientes, con humanos, se están probando o está en la fase todavía de animales. No, en Chile las vacunas que se van a probar, que están aprobadas para pasar a la fase 3 de pruebas, es la vacuna de Sinovac, que es un laboratorio, como comentábamos antes, un laboratorio chino, que lo está organizando la Universidad Católica. También se aprobó este lunes la prueba de AstraZeneca, que la va a hacer un consorcio, va a dirigir una institución que se llama, InCuba, que es la que organiza esto, y se va a probar en la Clínica Las Condes, en un hospital de Quillota y en 2 hospitales de la Universidad de Chile. Y se va a probar lo más probablemente, esperamos durante el mes de septiembre, una vacuna de una compañía que se llama Janssen, Johnson & Johnson, que también presentó las pruebas, y esperamos que la 4ª vacuna que se pruebe en el corto plazo sea esta vacuna de CanSino, que es un consorcio chino-canadiense. Estas vacunas, las que se van a probar, son, dentro de las vacunas, yo creo que Mario nos explica un poco más, pero hay grandes grupos, como para hacerlo en simple, uno es pescar el virus completo, como este solcito que se conoce del coronavirus, y multiplicar eso muchas veces y inyectarle a las personas el virus completo, inactivado, por supuesto, no vivo. Ese es como el primer gran grupo. El segundo gran grupo son las vacunas vectorizadas, que es como lo que vamos a probar con AstraZeneca y también con Johnson & Johnson. Y el tercer grupo son estas vacunas que son las más modernas, que coincide con el nombre de la compañía que las ha desarrollado, que es Moderna. Entre paréntesis, las últimas 3 letras de Moderna es RNA, por eso se llama Moderna. Y esa es la compañía israelí, ¿no? ¿Perdón? Es la compañía israelí. La compañía, claro, no, la compañía en Moderna, el director científico es un israelí. El director científico se llama Tal Sgan, y ahí con Mario tuvimos la posibilidad increíble de conversar con él de uno a uno, una oportunidad realmente fantástica. Las vacunas que se van a probar son de los primeros 2 grupos, de los grupos que son más, entre comillas, tradicionales, que son los que se espera que sean
que hay mucha más historia y hay mucho más, se espera que haya mucho mejores resultados. O sea, perdón, que los resultados son más, se espera que se repitan en la fase 3 los resultados que se obtuvieron en la fase 2. Perfecto. Perdón, sí, Mario, Marcelo, sí, por favor. Sí, han aparecido varios tipos de vacunas nuevas que no se han usado nunca en humanos, ¿ya? Como son las vacunas de RNA que mencionaba David. ¿Ya? La vacuna que están haciendo los chinos de Sinovac es la vacuna tradicional, ¿ya? Que usa el virus inactivado, que es la vacuna que hemos estado acostumbrados a usar para la influenza, por ejemplo, ¿ya? Esa se va a empezar a ensayar aquí en Chile. En este momento no hay ningún ensayo fase 3 en Chile, ¿ya? Esperamos que comiencen ahora durante el mes de septiembre, y la primera que comenzaría sería esta vacuna china que digo que es con el virus inactivado. Y las otras son vacunas en las cuales se ha tomado el virus del resfrío común, y a este virus del resfrío común se le ha incorporado la proteína del spike del COVID-19, de manera que cuando nos inmunicen con eso, nuestro organismo, el sistema inmune nuestro, va a reconocer al virus del resfrío, que ya lo hemos visto antes, de manera que no es nuevo para nuestro organismo, pero dentro de ese reconocimiento va a reconocer también a esta proteína spike y va a producir anticuerpos contra esta proteína. Y esa es la idea detrás de estos virus modificados. Gracias, Mario. Sí. Antes de continuar, quería saludar, como mencioné antes, nos están siguiendo la radio de los pacientes, esta radio que hace un trabajo increíble, maravilloso con pacientes oncológicos y de enfermedades poco frecuentes, y hay 900, me dicen que hay 960 auditores a quienes les mandamos un saludo y gracias por estar presente aquí. Mario, también se habló mucho del tema del tratamiento del plasma, de aquellos pacientes que fueron contagiados, fueron positivos y que después de haberse recuperado, curado, quedan aptos para la donación de plasma. ¿Qué hay de cierto de ese tipo de tratamiento? Sí, mira, el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes o que se han recuperado de la infección no es un tratamiento nuevo, es algo que se viene usando hace muchos años. Incluso aquí en Chile se ha usado bastante para tratar a pacientes que han sido infectados por el virus Anta. ¿Ya? Pacientes que se han recuperado del virus Anta han sido lo suficientemente generosos como para donar su sangre y de ahí sacar el plasma, y este se ha usado en pacientes infectados con muy buenos resultados en el caso del virus Anta. En el caso del COVID-19 no hay suficiente experiencia como para decir que esta cosa funciona, que el tratamiento con plasma funciona 100%. Hay algunas publicaciones en las revistas científicas que indican que el tratamiento con plasma es efectivo cuando se comienza temprano con el tratamiento. Cuando el paciente está muy grave, en general estos tratamientos ya no dan resultados. De manera que es algo que está todavía por verse, y en algunas partes del planeta todavía se está usando esto, ¿ya? O sea, no es un tratamiento que se deje de lado, ¿ya? Por falta de vacuna, esto es lo mejor que tenemos en este momento. Respecto del tema, conversamos el otro día de que es un virus que muta, que está mutando, y de hecho ya en este periodo al parecer hay varias cepas que ya están presentes. ¿Cómo trabaja la ciencia, la investigación respecto de esta mutación? Y si la vacuna que se están desarrollando sirve para todos los tipos de coronavirus existentes. Sí, muy buena pregunta, Marcelo. En realidad, este virus muta poco, ¿ya? Por ejemplo, el virus de la influenza, nosotros sabemos, todos los años hay que vacunarse de nuevo, no porque la vacuna sea ineficiente, sino porque el virus de una temporada a otra
ha sufrido mutaciones y hay que adaptarse al nuevo virus. En el caso del COVID-19, lo que yo he visto en la literatura es que sí hay algunas mutaciones, son pocas, y no afectan, hasta ahora no se ha visto que afecten la proteína del spike, que es la proteína que el virus utiliza para entrar a la célula. De manera que las estrategias que están desarrollando los productores de vacuna de provocar una respuesta inmune contra la proteína del spike debería seguir funcionando de manera efectiva a pesar de las mutaciones que pudiera sufrir el virus. Pero tengo que agregar también que dado que esto es un patógeno tan nuevo y sabemos tan poco de cómo reacciona el cuerpo humano frente a la infección, yo creo que tenemos que esperar un tiempo más para saber si es que alguna de estas mutaciones van a ser complicadas desde el punto de vista de la inmunización que vamos a sufrir. Gracias Mario. David, respecto de los PCR, sabemos que los métodos de detección del virus de los infectados, uno el PCR y hay otros tipos de test. ¿Qué nos puedes hablar sobre el tema y si nos puedes indicar la efectividad o la eficiencia de cada uno de los test disponibles que hay? Mira, los dos test principales son PCR y ELISA. Nuevamente, también nos beneficiamos que son técnicas extremadamente conocidas y súper desarrolladas. Entonces, a diferencia de otras situaciones, nos encontramos con que la tecnología, la ciencia, tenía herramientas muy rápidas para ser adoptadas para el diagnóstico de esta enfermedad. La diferencia entre el PCR lo que busca es a nivel molecular la presencia del virus en un organismo. Puntualmente, cuando se saca la muestra sobre la tráquea, ves que hay rastros del virus a nivel molecular, o sea, a niveles muy bajitos, porque se saca una muestra, se amplifica millones de veces en este termociclador, PCR viene de eso, es el acrónimo, y con eso se detecta un nivel, se detecta un número, ¿ok? Entonces, si ese número, puntualmente la escala es inversa, mientras más bajo el número, la situación más mala es, por decirlo de una manera, mientras el número más alto, es menos importante. Lo importante es que eso muestra si una persona ha sido desafiada o infectada respecto con el virus. No significa que la persona esté enferma y no significa que la persona sea asintomática o sintomática, simplemente detecta a nivel molecular si el virus está presente o no. Tiene la complicación de que es incómodo, por lo menos la manera en que se está haciendo hasta ahora es bastante incómodo el muestreo y es lento el procesamiento. Por suerte eso está cambiando muy rápido y hoy día ya se habla de 4 o 5 prototipos que van a permitir hacer el PCR en 20 minutos y seguramente con muestras de saliva, entonces esa parte va a ser más simple. Es extremadamente específico y súper preciso, pero entrega una información que de repente se puede malinterpretar. Que alguien sea PCR positivo no significa que esté enfermo, significa que fue expuesto al patógeno. Eso significa que el cuerpo de uno tiene algún nivel de patógeno, que nuevamente se multiplica por millones de veces, por lo tanto es que uno tenga no significa que esté enfermo, no significa que esté grave. Lo que sí es que si uno lo tiene, es posible que uno desarrolle la enfermedad y uno es posible que contagie. No es que sea inocuo. El ELISA es una prueba que mide los anticuerpos y se ocupa uno para saber cómo ha sido... ¿Como test rápido? El test rápido, claro. Es como mide los anticuerpos, entonces en el fondo permite tener una medición muy rápida respecto a cómo ha evolucionado el nivel de anticuerpos que mencionaba Mario anteriormente. Y por lo tanto mide la intensidad de la respuesta inmune, o sea, cómo ha reaccionado el cuerpo frente al antígeno. Es importante notar, y yo creo que es súper importante, es un tema que va a salir seguro, es que las vacunas también generan una respuesta inmune, por lo tanto, una persona que está sana y se hace un ELISA va a tener una respuesta inmune importante, pero no va a tener un PCR positivo. Eso es lo esencial respecto a
¿qué es lo que se viene? O sea, las personas, hasta ahora el PCR y el ELISA han sido ocupados como herramientas de diagnóstico para la gente enferma o sospechosa, ¿no es cierto? O sea, para la trazabilidad de gente, si yo estuve enfermo, entonces hacer la trazabilidad a mi señora, a mis niños, porque vivimos en la misma casa, o la gente con la que estuve, pero de aquí en adelante también se van a ocupar estas herramientas para hacer el seguimiento de las personas que van a ser vacunadas. ¿Qué se espera? Lo que se espera es que una persona vacunada, sana, en un periodo que va a ser, digamos, del orden de 10 días o 2 semanas, va a generar una respuesta inmune, o sea, un ELISA positivo. Esa respuesta va a durar algún tiempo. Acuérdense que es súper importante, las vacunas lo que hacen de alguna manera es engañar al sistema inmune, asumiendo que el cuerpo ha sido infectado por un patógeno, que evidentemente no lo es, porque está totalmente inactivado o por lo menos controlado, para que el cuerpo desarrolle esta respuesta inmune. Entonces, por lo tanto, en la medida que se va a desarrollar la respuesta inmune, el ELISA va a demostrar que está positivo, y vamos a ver durante cuánto tiempo dura esa respuesta, que es parte de los resultados que se esperan que se realicen. Y nuevamente, se espera que las personas, o sea, no es que se espera, es requisito que las personas vacunadas sanas tengan un PCR negativo. ¿Y por qué se dice que el test rápido no es muy exacto, no es muy... ¿por qué dice que falla, que puede ser falso positivo o falso negativo? Lo que pasa es que la idea es complementar los dos estudios, porque el PCR lo que muestra es la respuesta inmune, y la respuesta inmune se demora un tiempo en generarse. Desde que hay una infección, ahora desde que me infecto, estas partículas se tienen que reproducir dentro de las células del cuerpo, y tiene que haber un número, para generar la enfermedad tiene que haber un número importante del virus dentro del cuerpo, y eso toma un tiempo. Entonces es posible que yo me haya enfermado, y por lo tanto, y la respuesta inmune de mi cuerpo sigue siendo 0, porque no hay un número de células que hayan hecho que haya una estimulación de la respuesta del cuerpo, del sistema inmune. Entonces, durante ese tiempo, que puede ser algunos días, vas a tener un ELISA 0, pero el PCR ya estaría positivo, 100%. Entonces, por eso es que para efectos de detectar la positividad se ocupa el PCR. La enfermedad, a eso se refiere la positividad. Y las pruebas que están haciendo sobre los sistemas de testeo, para medir el grado alcohólico, para soplar, ¿ya están disponibles o están todavía en fase de prueba? ¿Y cuán efectivos son ese tipo de tecnología? Creo que es más bien que una muestra de la saliva, no es soplando, es una muestra de las secreciones, puede ser saliva o mucosidad. Yo no soy experto para nada, Marcelo, estoy comentando lo que he leído. Entiendo que son productos que comercialmente ya están en etapa. Hay 4 empresas que entiendo que lo están ofreciendo de publicaciones. Entiendo que en Chile hay 2 empresas que ya lo están implementando. Falta la validación y las aprobaciones del ISP, que no sé en qué estado están, pero son cosas que se van a venir y se van a venir rápido. Ahora, es importante entender que cuál es el rol que cumplen el PCR y el ELISA. Son roles absolutamente complementarios y se ocupan de una manera distinta nuevamente para las personas enfermas que las personas que han sido vacunadas. Es súper importante eso, son las herramientas esenciales para entender cómo ha sido la respuesta inmune de las personas frente a la vacunación. Gracias, David. Mario. Marcelo, si me permite agregar algo sobre este tema de los falsos positivos, ¿ya? A ver, ninguno de estos test rápidos que se dan son 100% efectivos, ¿ya? Tienen una efectividad de alrededor de un 95-97%, de manera que hay un porcentaje que falla. Pero tenemos que pensar también que muchos de nosotros hemos producido anticuerpos contra otros virus, por ejemplo el virus de resfrío común, ya los adenovirus, que tienen a veces reacción cruzada con el virus COVID-19.
¿ya? De manera que te dé un test positivo no significa específicamente que estás infectado con el virus, sino que tienes una reacción, tienes anticuerpos que reconocen a un virus que puede ser el COVID-19, pero puede ser también otro virus con el cual uno se infectó anteriormente. Respecto del test de la saliva, el test de la saliva lo que hace es detectar anticuerpos, ¿ya? No detecta el virus, ¿ya? El virus, para detectar el virus hay que sacar una muestra de la garganta o de nasofaringia, ¿ya? El test que se está desarrollando para detección en saliva detecta la presencia de anticuerpos en la saliva, ¿ya? Así que detecta a una persona que ya estuvo infectada probablemente. Mario, aprovechando que están nuestros amigos de la radio de los pacientes, como dije antes, y ya vamos como en 1700 auditores, eh, tú no eres médico, yo sé que no eres médico, pero con la experiencia que tienes en investigación y tu experiencia profesional, ¿qué recomendaciones podrías darle a los enfermos oncológicos respecto del cuidado y respecto bueno, eventualmente que existiera una vacuna, cuáles pueden ser los efectos secundarios de esta vacuna y también para otro tipo de patologías, como por ejemplo gente que tiene problemas de depresión o diabetes. ¿Podría afectar en algo a ese tipo de pacientes? Sí, bueno, primero que nada, me alegro mucho de saber que hay esta cantidad de público escuchando la radio y escuchando los mensajes que puedan salir de acá. Los pacientes enfermos de cáncer están especialmente susceptibles a la infección del virus COVID-19 y no susceptible a la infección, sino que es probable que, dado que tienen un sistema inmune disminuido, si se infecta con el COVID-19, las consecuencias van a ser más serias que si se infecta una persona joven sana, ¿ya? De manera que las recomendaciones son las recomendaciones que ha dado todo el mundo, ya mantener uso de mascarillas, el lavado de las manos y mantener la distancia con las personas. Yo creo que eso ha sido lo más efectivo en contener al virus y lo hemos visto en aquellos países que han levantado la cuarentena. La gente ha vuelto a reunirse y han vuelto a haber rebrotes porque la gente dejó de usar mascarillas, se juntaron en los bares, en los restaurantes, en las calles, etc. Entonces, mantener la distancia, el aseo de las manos y la mascarilla yo creo que son fundamentales. Ahora, respecto de las otras personas con otras enfermedades, las vacunas que resulten efectivas y seguras, primero se prueban en personas sanas y jóvenes, ¿ya? Y después se van ampliando los grupos de personas a los cuales se incluyen en los ensayos fase 3 de la vacuna. De manera que esto va por etapas y no se van a vacunar personas con enfermedades de esta naturaleza sin tener la certeza de que la vacuna no va a provocar problemas secundarios serios. Así que en ese sentido hay que estar tranquilo. Cuando salga la vacuna se va a poder usar efectivamente sin que provoque mayores problemas. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la perspectiva para el próximo año, para el 2021, en relación a esta pandemia? ¿Qué podemos esperar? La curva va a seguir así, variable, subir, bajar. Vamos a entrar a salir de cuarentena como estamos ahora, pasando por las diferentes fases. Vamos a volver también, porque hay mucha inestabilidad en esto y la gente está muy asustada un poco de alguna manera porque no se sabe muy bien cómo va a ser los próximos años en relación. Sí, yo creo que no vamos a salir de la pandemia si no tenemos una vacuna, fundamentalmente por el comportamiento de la gente.
¿ya? En el caso chileno tenemos distintos niveles de epidemia. Ya hay algunas comunas donde no ha habido jamás un infectado y otras comunas donde ya pasó la primera ola, estamos en una segunda ola, y todo esto tiene que ver con el comportamiento de las personas. De manera que mientras sigamos comportándonos como estado hasta ahora, vamos a seguir con la pandemia vigente, y esto no se va a parar hasta que no tengamos una vacuna y se produzca esta llamada inmunidad de rebaño que estamos todos esperando. Así que yo soy optimista en este sentido, en el sentido de que probablemente vamos a tener una vacuna antes del próximo invierno, y primero para las poblaciones más vulnerables, las más necesitadas, y después para la población en general, probablemente más adelante. Así que paciencia. Y respecto de... Perdón, sí, dime David, por favor. Para complementar la parte un poco más, más dura respecto a las vacunas, de cuándo van a estar y qué fechas, que de repente también es interesante. Nosotros esperamos que deberíamos tener vacunas para las poblaciones de riesgo de Chile, ya no en la etapa de pruebas de fase, sino que no en la etapa de fase 3. Nosotros esperamos que las vacunas deberían estar disponibles en Chile a partir del segundo trimestre del próximo año, o sea, a partir de entre marzo, junio y julio. Es posible que se genere antes, pero esas son las fechas más probables. Hay varios, se ha organizado el mundo de una manera muy distinta que para otras vacunas. Las sociedades y los países y las comunidades científicas se han organizado de una manera muy distinta. Por un lado, se han formado dos consorcios grandes en los cuales los países se han puesto de acuerdo y se han priorizado a quién entregarle vacuna de quién antes, a quién antes y a quién después, un poco para emparejar la cancha entre los países ricos y los países pobres. Y es un gran esfuerzo. Por otro lado, algunas transnacionales han definido como AstraZeneca que van a entregar vacunas a un 20% de las poblaciones de riesgo cada uno de los países en los que están trabajando a un precio definido. Y hay, por otro lado, países que han anticipado la compra de vacunas, como Estados Unidos y Europa, que le han dicho a Pfizer, a AstraZeneca, por supuesto a Moderna, le han dicho, oye, yo te compro de forma anticipada las vacunas, ¿no? Entonces, es muy posible que dado eso y dado los planes de fabricación que han anunciado las compañías farmacéuticas, y asumiendo que no haya grandes novedades, que no haya grandes problemas, es muy posible que se logre que las vacunas estén disponibles durante, como te digo, en esta fecha, a partir de marzo del próximo año para nosotros. En el hemisferio norte esto va a ser muy anterior, va a ser mucho antes. También es importante mencionar que desde que estén disponibles las vacunas, para algunas de ellas requieren condiciones de logística complicadas, entonces hay que implementarlas. Algunas de las vacunas RNA requieren menos 20 o menos 80 grados, o sea, refrigeración de menos 20 o menos 80 grados, que pareciera algo como medio anecdótico, pero que no está disponible en casi ninguna parte del mundo, por no decir ninguna parte del mundo, porque nuevamente son vacunas que nunca se han usado. Entonces, lo más probable es que esa sea la fecha, y en términos de dosis, lo que se ha definido es que, y poco, no sé si lo ha definido, lo que está pasando es que están conjugando en términos de que el número de dosis que se va a ofrecer, que va a estar disponible de los distintos desarrolladores, va a ser más o menos el mismo número requerido para los pacientes de riesgo a cada uno de los países. En Chile, por ejemplo, el número de personas de riesgo, inicialmente se había hablado de 5.2 millones, que es una definición del CABEI, que depende del Ministerio de Salud. Hoy día se está hablando de 10 millones de dosis. Por lo tanto, lo que está asegurando el Estado es la compra de las vacunas para estos grupos, para los grupos de riesgo en una primera etapa, por supuesto. De forma posterior es muy posible que se extienda el resto de la población. Entonces, creo que es interesante mencionar esto, o sea, en el fondo una sensación un poquito de tranquilidad respecto a que las vacunas van a estar, quizás no van a estar en la fecha que todos quisiéramos, y obviamente desde que lleguen al país hasta que toda la gente que necesite recibir la vacuna la reciba, van a pasar varios meses, pero la opinión en general es que las vacunas van a estar disponibles
antes de nuestro próximo invierno para un porcentaje relevante de la población sudamericana. Digamos, siguiendo un poquito con el mismo tema, David, se habla de un costo para la vacuna. ¿Cuál es la política que va a aplicar Chile al respecto? ¿Va a tener un costo para la población? ¿Va a ser suministrada gratuitamente? ¿De qué forma va a adoptar Chile para la administración de la vacuna? Bueno, nosotros como comisión no tomamos decisiones respecto a qué vacuna. Nosotros hacemos la recomendación sobre las vacunas candidatas y los criterios de técnicos, científicos, seguridad, fechas y cantidades de dosis disponibles y precio, pero la decisión la toman los tres ministerios de Relaciones Exteriores, Salud y Ciencia. Lo que se ha publicado en la información disponible, y si uno hace los números respecto a cuánto ha pagado Estados Unidos por el número de dosis que ha comprado, que ha comprado en forma súper anticipada, por lo tanto tomando un riesgo sumamente relevante, hace que si uno hace los números, las vacunas de Moderna, de Pfizer, valen del orden de entre 10 y 20 dólares la dosis. Por lo tanto, pero nuevamente, son compras muy anticipadas de estados que tomaron riesgos súper relevantes en el desarrollo de las vacunas. AstraZeneca ha anunciado que la vacuna va a costar entre 3 y 4 dólares, y se va a requerir entre 1 y 2 dosis, por lo tanto debería ser 10 dólares, más o menos el mismo rango. Johnson & Johnson ha dado luces de que debería ser algo similar a los precios anteriores. Por lo tanto, ese es el valor de las vacunas. Chile no ha tomado, o sea, la definición de compra de Chile es una información que se está, nuevamente, tenemos algo de detalle, yo diría que es más bien privada a estas alturas, pero debiera manejarse en más o menos los mismos rangos y con más o menos las mismas fechas. Lo interesante respecto a los desarrollos es que a medida que se va avanzando el tiempo, se está logrando acercar mucho más la disponibilidad de dosis a Chile. Entonces, a medida que, a Sudamérica en particular, o sea, en general, pero a Chile en particular, entonces, a medida que haya más dosis disponibles, está la posibilidad de que tengamos un número mayor de dosis y que aparte tengamos la suerte o la posibilidad, que es lo que nosotros hemos tratado desde el día 1, que ha sido la principal motivación, que tengamos la opción de decidir qué vacuna queramos, no qué vacuna podemos comprar. Al final es lo que es el anhelo que tenemos como país, nosotros como comisión, por supuesto, que podamos elegir la mejor vacuna. Entonces, en ese contexto, la posibilidad en particular de que haya una vacuna que se fabrique en varias partes del mundo, como la AstraZeneca, que se va a fabricar en India, en Europa, en Brasil y en Argentina, entonces eso nos acerca a las dosis. Y el trabajo y el acercamiento del Estado chileno a los distintos desarrolladores, yo creo que está acercando mucho más las fechas y el número de dosis, Marcelo. Así que es como, no creo que sea una sensación de tranquilidad, pero yo creo que estamos más alineados, estamos en mucho mejor condición de la que estábamos hace 3 o 4 meses, en que estábamos súper lejos de tener vacuna durante el 2021, durante la primera parte del 2021. Gracias, David. Mario, ¿qué tan relevante es la carga viral? Porque muchas veces hablan de que la gravedad que puede tener el paciente está relacionado con la carga viral. Y en ese mismo sentido, también se menciona que los niños, dado que muchos o la gran mayoría son asintomáticos, se convierten en un agente transmisor de la enfermedad. Mira, respecto de eso todavía tenemos muchas incógnitas, ¿ya? Uno se atrevería a decir de que obviamente la carga viral tiene una implicancia directa en la gravedad de la enfermedad. Eso ocurre con cualquier otra infección, ¿ya? Si nos infectamos con un par de bacterias, comemos un alimento contaminado con un par de bacterias, probablemente vamos a tener un poco de malestar y no nos va a pasar nada, pero si la carga bacteriana en esa comida que consumimos es alta, nos va a venir una diarrea fulminante, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿ya? Si tú tienes las infecciones por unos pocos virus, es muy probable que tu sistema inmune alcance a reaccionar y pase a ser un asintomático.
pero si la carga viral con que te infectaste es muy alta, obviamente que vas a tener una enfermedad mucho más grave. Ahora, en el caso de los niños todavía estamos en una incógnita. Ya sabemos que los niños se infectan, pero no desarrollan en muchos casos la enfermedad. Y probablemente todo el mundo lo que está opinando es que el sistema inmune de los niños está más dispuesto, ha encontrado menos patógenos durante su existencia, de manera que tienen la posibilidad de reaccionar más fácilmente, más rápidamente. En el caso de los adultos mayores, tenemos un sistema inmune que ya ha visto demasiados patógenos y a lo mejor tiene más dificultades para reaccionar contra este virus, pero son todas preguntas que están por responderse. No tenemos una respuesta en este momento y yo creo que va a pasar un tiempo antes que sepamos cuáles son las verdades acerca de estos temas. Respecto de lo que mencionaron en algunas oportunidades aquí en sus exposiciones sobre el efecto secundario de AstraZeneca que apareció ayer y hoy en los medios de comunicación, ¿qué tan cierto es que esto es provocado por la vacuna? Si nos podrías explicar un poquito más en detalle, y eso cómo afecta o cómo afectaría al proceso de investigación y producción de la vacuna, porque entendemos que justamente David mencionaba que en Argentina estaban desarrollando justamente en conjunto con un laboratorio mexicano. Esto entiendo que es financiado por la Fundación Carlos Slim, que proyectaban tener para marzo alrededor de 11 millones de dosis que iban a ir destinadas a los pacientes de riesgo y a la gente que trabajaba en el ámbito de la salud. ¿Cómo afecta esto lo que salió en la prensa? Y como mencioné antes, ¿qué hay de cierto que esto haya sido provocado por las pruebas que están haciendo? Bueno, no, la verdad es que no sabemos, ¿ya? Es un caso que se ha presentado. Como conversábamos anteriormente con David, no sabemos si este caso fue provocado por la vacuna o esta persona recibió el placebo. Todavía no sabemos porque estos ensayos se hacen doble ciego. Las personas que inmunizan no saben si están poniendo la vacuna o el placebo, y las personas que hacen el análisis no tampoco lo saben. Al final se abre el protocolo y se analizan los datos. De manera que se ha nominado una comisión independiente que va a hacer el análisis de este paciente para poder determinar si este paciente, la enfermedad que se le provocó fue provocada por la vacuna o provocada por otra infección o tenía una predisposición a la enfermedad. Todavía no lo sabemos. Yo creo que en un par de semanas más probablemente va a haber una respuesta. Pero yo quiero decir algo al respecto. Yo creo que en cierta manera lo que ha sucedido con la vacuna de Oxford AstraZeneca es positivo en general, porque nos da la seguridad de que cuando ocurre un fenómeno como esto, se para todo el ensayo, ¿ya? No vamos a estar recibiendo vacunas que puedan tener problemas de este tipo más adelante. Así que yo lo veo positivo y tenemos que esperar cuál va a ser el resultado del ensayo, ¿ya? Tenemos que pensar que este es un caso probablemente entre 30.000, pero cuando vamos a vacunar varios millones de personas, estos casos pueden aumentar y hay que estar atentos. Pero yo lo veo como algo positivo que tenemos que desentrañar probablemente en las próximas semanas. Marcelo, sabes que yo quería aprovechar de contar una anécdota, porque para hacer esto menos científico, también por un ámbito un poco más personal. Por una casualidad, el laboratorio argentino que va a fabricar la vacuna AstraZeneca, nos enteramos hace 3 jueves, cuando salió la noticia, que era el laboratorio de una persona que mi padre conocía mucho, Hugo Sigman. Entonces, nuevamente, AstraZeneca va a fabricar un número, por suerte, mucho mayor de dosis. Entonces, bueno, cuento corto, llamé al señor Sigman. Entonces, hola, Hugo, David Farca, hijo de Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno,
Entonces, pero increíble en la historia. Oye, yo te llamo porque trabajo para el gobierno chileno, estamos viendo las vacunas COVID y quisiéramos saber cómo esta cosa, de cuánto van a fabricar. Entonces, el nivel de ser, a nivel comunitario y a nivel un poco más, lo interesante de esta vacuna en particular es que si bien está financiada por Carlos Slim, se trata de dos laboratorios, un laboratorio argentino de Hugo Sigman y un laboratorio mexicano, que también de una persona de la colectividad que tú conociste, Marcelo, también la semana pasada. Y ambas empresas se pusieron de acuerdo junto con la Fundación Slim para abordar a riesgo, con un riesgo financiero y tecnológico súper importante, la fabricación de las vacunas. Pero lo interesante además es que ellos, el compromiso de ellos es que la van a vender a un precio que es razonablemente parecido al costo, a un costo que tampoco se sabe cuál es, que se ha estimado solamente, y que le están garantizando a todos los países americanos, latinoamericanos, a excepción de Brasil, que tiene su propio plan de fabricación, al menos un 20% de las vacunas disponibles. Perdón, de las vacunas que van a ser requeridas por cada uno de los países. Y esto es una cosa que quería destacar dos cosas. Uno, la cercanía y la cosa comunitaria, que como en otros, como esta la solidaridad, y yo creo que lo que está un poco en el trasfondo de lo que nosotros con Mario estamos haciendo, que es un poco de Tikkun Olam, de devolverle la mano a la sociedad, a un país que ha sido sumamente generoso con nosotros, y por supuesto a nosotros también en particular, pero es una cosa que se repite y en este caso en particular se da una cercanía personal y empresarial súper interesante. Estas dos empresas realmente están haciendo una contribución a la sociedad a mejorar, a emparejar la cancha del mundo americano, del mundo latinoamericano, extremadamente interesante, o sea, importante. Es súper relevante que dos laboratorios estén dispuestos a poner su plata a riesgo, realmente a riesgo, porque estas vacunas, como estamos viendo ahora, es posible que fracasen, ¿no? Yo, la verdad es que ha sido sumamente poco publicitado, pero el caso de estas dos compañías, que nuevamente son de dos empresas fundadas por personas judías, están haciendo un trabajo increíble a nivel para emparejar la cancha de Tikkun Olam. Yo creo que es sumamente relevante y nosotros como americanos debemos estar muy agradecidos de estas dos empresas. Es súper notable. Ahí tenemos un ejemplo del trabajo conjunto y la diversidad, David, porque ambos dueños pertenecen a la comunidad judía, pero financiados por la Fundación Carlos Slim, que sabemos que Carlos Slim tiene orígenes sirio-libanés. Así que una vez más es la prueba de que la diversidad finalmente produce buenos resultados. Así es. En relación al tema del desarrollo, se escuchó que la vacuna se está desarrollando, hay una investigación de desarrollo en la Universidad Austral, y que justamente en algunas entrevistas autoridades de la Universidad Austral han dicho que no tienen recursos para seguir desarrollando. ¿Qué conoce al respecto y de qué manera la comisión puede influenciar en esto, David o Mario, para que el gobierno asuma políticas públicas respecto no solamente tal vez del tema del coronavirus, sino que en el desarrollo de otras para combatir otras enfermedades al respecto? No hay mucho desarrollo al respecto. ¿Y qué rol juega la comisión en este plano? David, te cedo la palabra. Ninguno. Nuestro rol es, o sea, tenemos una opinión personal y la hemos compartido a nivel personal con el ministro de Ciencia. Evidentemente un desarrollo sumamente interesante. El uso de plasma, como comentaba Mario, es una estrategia que se ha usado de forma súper exitosa en esta enfermedad y en otras, pero requiere de que haya voluntarios dispuestos a donar su plasma, y que no es que es un tema, o sea, donar su sangre, ¿no? Y que en forma permanente, no solamente una vez, sino que vayan varias veces. Por lo tanto, que haya la opción de que haya un
una máquina que produce el plasma, que es la alpaca o algún otro camelio es un tremendo activo, o sea, una cosa fantástica. Respecto a cuál es el financiamiento del proyecto, yo no lo conozco, sinceramente no lo conozco, creo que la estrategia es fantástica y se requiere, y tendría mucho sentido apoyar eso, porque es nuevamente, si uno coloca una máquina a producir este plasma con el antígeno, con los anticuerpos, entonces podrías entregar una solución sistemática de una vacunación es entregarles esto, la idea nuevamente del plasma es entregárselo a la gente que está enferma, como para entregarle los anticuerpos que en vez de que los produjo su sistema inmune, producidos por un tercero, por la persona convaleciente o por la alpaca. Ahora, el otro desarrollo que sí tiene mucho promisorio es una vacuna que también es en base a un adenovirus, que es como el de Oxford o Johnson & Johnson o Imperial College, que se está desarrollando en la Católica. Pero en ninguno de los dos casos nosotros tenemos un rol respecto a políticas públicas en ninguno de los ámbitos. Lo nuestro es solamente recomendación científica sobre vacunación, sobre vacunas COVID y ensayos de fase 3 en Chile. Y respecto del desarrollo... Perdón, sí, Mario, por favor. Complementar un poco lo que acaba de mencionar David. Un poco de la ciencia detrás de estos anticuerpos que se están desarrollando en Valdivia. Estos son anticuerpos que provienen de camélidos, ¿ya? Fundamentalmente se usa anticuerpos de llama, y estos anticuerpos tienen una particularidad muy especial, son moléculas mucho más pequeñas que los anticuerpos que fabricamos nosotros, los seres humanos, o los conejos, o los ratones que se usan como animales de experimentación. Son moléculas mucho más pequeñas, pero tienen una alta afinidad por el patógeno, ¿ya? Así que son tremendamente útiles en este sentido, y como son moléculas más pequeñas y tienen otra estructura, algo diferente de los anticuerpos que tenemos nosotros, son muy resistentes a la temperatura. Entonces, algo que mencionaba David hace un momento, de que muchas de estas vacunas tienen el problema de que tienen que mantenerse refrigeradas a veces a temperaturas de menos 80 grados centígrados. Los anticuerpos de alpaca y de llama se pueden mantener a temperatura ambiente. Entonces, tienen una gran ventaja. Y otra cosa que, si usted quiere, tal vez un poco anecdótica, la idea de estos anticuerpos es que se puedan utilizar como un spray para la cavidad nasofaringea, ¿ya? De manera que si uno tiene un pequeño spray de anticuerpos de alpaca, lo lleva consigo al aeropuerto y antes de subirse al avión, un pad de puff, y el virus, si es que hubiera virus, queda neutralizado. Entonces, ha surgido la idea de que este grupo de investigadores de Valdivia, el doctor Alejandro Rojas, a quien tengo el gusto de conocer, puedan tener financiamiento para seguir con su desarrollo, ¿ya? Y en este momento, obviamente, la única institución que financia la investigación en Chile es el Estado chileno, ¿ya? Y Alejandro ha estado batiéndose con proyectos Fondesit que dan una cantidad pequeña de dinero, son alrededor de $50.000 al año, no, perdón, 50 millones de pesos al año, a veces por 3, 4 años, pero para un desarrollo de esta naturaleza, como mencionaba David, se necesitan muchos millones de dólares, y realmente habría que pensar si estamos dispuestos a financiar este tipo de investigación y tener un desarrollo chileno que realmente pueda ayudar no solamente aquí al país, sino que ayudar a la humanidad entera, ¿ya? Porque es una manera muy especial de poder combatir el COVID-19. Mario, y en ese mismo sentido, se dice mucho que el éxito de Israel como Startup Nation ha sido la alianza entre la academia, el Estado y los privados. A propósito de lo que tú mencionas, la universidad o los investigadores reciben unos pocos recursos del gobierno. ¿Qué falta? ¿Qué falta en Chile para que
para que podamos avanzar más, siendo que están las condiciones dadas? Hablábamos que Argentina está investigando, desarrollando incluso a riesgo se puso a desarrollar la vacuna ya. Chile estando en mejor condiciones que incluso cualquier país de Latinoamérica, ¿qué es lo que nos está faltando a Chile para poder seguir avanzando en ese sentido? No solamente coronavirus, sino que en otras enfermedades. Sí, mira, yo te puedo, a ver, dos cosas. Primero que los desarrollos de vacuna que están ocurriendo en Argentina, en Brasil y en México es una combinación de capitales privados y capitales estatales, ¿ya? En los tres casos. El Estado decidió ayudar a financiar a privados que querían entrar en este negocio, y es un cofinanciamiento privado-público. En Chile está ocurriendo, ya nosotros en la Fundación Ciencia y Vida hemos tenido una buena experiencia en ese sentido. Hemos estado desarrollando varios proyectos donde hemos encontrado que ha habido financiación de parte de los privados. Los privados tienen que entender, el capital privado tiene que entender que los desarrollos en ciencia demoran muchos años, ¿ya? Estamos hablando de una inversión que puede demorar 5 o 10 años en dar frutos, pero lo interesante es que los frutos son jugosos, ¿ya? Los negocios de la ciencia dan muy buenas ganancias, entonces necesitamos que los privados se atrevan un poco más a invertir y a esperar y tener paciencia para que esto se produzca. Pero como acabo de decir, nosotros en la Fundación hemos tenido varias experiencias de esta naturaleza. Corfo ha estado ayudando mucho. Corfo tiene programas especiales para incentivar a la empresa, a los empresarios y a los capitales privados a invertir en ciencia. De manera que yo veo que ha habido un cambio en los últimos años aquí en Chile. Yo espero que este cambio continúe y sigan los privados pensando en que pueden invertir en ciencia y ganar plata al mismo tiempo. Así que optimismo. Gracias, Mario. Pregunta David, del 1 al 10, ¿dónde estamos parados respecto del desarrollo, la investigación, la cura? Y otra pregunta bien importante que me hicieron por ahí en ese sentido es que ¿qué cantidad, qué porcentaje de la población debería estar vacunada para erradicar a lo mejor Mario nos puede responder esto, para erradicar la pandemia, la enfermedad? ¿El 100% de los chilenos, el 50%, el 80%? Mira, la segunda pregunta es un poco más fácil, depende un poco en qué plazo, Marcelo, porque si está, supongamos que la mitad de las personas estuvieran vacunadas o fueran convalecientes, por lo tanto no se pueden volver a enfermar, entonces cuando hay una persona enferma nueva, solamente va a poder contagiar a menos de una persona nueva, ¿no es cierto? Porque esto, por lo tanto, en forma progresiva se va a ir disminuyendo la enfermedad. Entonces, si uno vacunara mientras más parecido al 80%, la disminución, o sea, la positividad va a bajar mucho más rápido, y mientras más cercano al 50%, se va a demorar un poco más. ¿Cuánto tiempo? Es algo que no se sabe, pero podría demorar la diferencia entre 1 o 2 o 3 o 5 años. Pero es una cosa, nuevamente, una cosa que no se sabe porque la erradicación de enfermedades ha tomado tiempos distintos dependiendo de cada una de las enfermedades. Pero se habla que al menos tiene que ser idealmente el orden de 60%, que es lo que se llama la inmunidad de manada o la inmunidad de rebaño. Eso es un dato conocido. Ahora, probablemente en COVID habrá estrategias un poco más específicas. Respecto del 1 a cómo estamos, yo creo que es súper importante la pregunta, hay que entenderla respecto a qué es lo que uno quiere lograr. Las pruebas, lo primero que hay que entender es qué significa que la vacuna sea buena, y probablemente nosotros, acá cada uno podrá tener su propia interpretación, y una vacuna buena significa a lo mejor para una persona que me garantice que no me voy a enfermar, o para otra persona y por lo tanto va a tomar cualquier riesgo y dice, bueno, total me subo al avión, voy a comer en un restaurante, voy a una fiesta,
me doy besos, tomo el vaso de cualquier persona, porque tengo cero riesgo, ¿no es cierto? Entonces eso es alguien que queda inmune a la enfermedad por la vacunación. En el otro límite está en que tú, un análisis un poco más conservador es que uno disminuye significativamente su probabilidad de enfermarse. Entonces, esos son como los dos rangos. El primer ejemplo es irreal. La inmunidad estéril no es una estrategia que ninguna de las vacunas disponibles comercialmente para ninguno de los patógenos logre. Siempre las personas no significa que porque estén vacunadas no se vayan a enfermar, significa que va a tener una severidad mucho más, muy inferior respecto a si la misma persona no estuviera vacunada, o la probabilidad de enfermarse va a bajar en forma progresiva, pero no significa que no se va a enfermar, significa que va a tener síntomas mucho más síntomas menos importantes, más leves, ¿no? Nuevamente. Por lo tanto, lo importante es entender cuál es la expectativa. Y aquí, volviendo a la parte un poco más técnica, pero que creo que yo sé que es un poco más tarde, pero para explicarlo en un minuto. Las pruebas de la fase 3 van a entregar una respuesta súper técnica, que es, si es que el 50% de las personas vacunadas versus el grupo control, que recibe un placebo, que recibe, por ejemplo, otra vacuna o nada, desarrollan la enfermedad al menos en un 50% menor, ¿no es cierto? Se enferma menos gente de la gente vacunada versus la gente no vacunada. Pero ¿qué significa que las personas desarrollen la enfermedad? ¿No es cierto? Porque puede significar muchas cosas, desde que tenga el PCR positivo, como hablábamos antes, hasta que tenga el PCR y ELISA, o que desarrollen 1, 2, 3 síntomas respecto a la enfermedad. Entonces, para contestar la pregunta, uno tiene que ponerse de acuerdo en eso. El FDA definió de una manera muy excepcional que para la vacunación COVID, lo que se requiere es que el 50% de la población vacunada tenga un desempeño superior al grupo placebo, al grupo control, y que tenga no más de 2 síntomas, y para determinar si una persona está enferma es que tiene que tener 2 o más síntomas asociados a la enfermedad. ¿Ok? Entonces, en este caso, si uno lo asume como es razonablemente conservador, versus el otro caso que hablábamos de que alguien se pudiera, porque esté vacunado, puede ir a la fiesta que quiera o tomar el riesgo, cualquier riesgo. En ese caso, si uno asume como ese como criterio, yo diría que vamos a saber los resultados respecto a eso cuando terminen las pruebas de los ensayos de la fase 3, en términos de si las vacunas son seguras y si las vacunas protegen. Lo que no vamos, y que protegen al menos hasta el minuto en que se termina, o sea, que el punto de corte los ensayos van a tener varios puntos de corte. Entonces, para hacer la respuesta en corto, depende de lo que uno considere como una buena vacuna. Y en este momento, las vacunas no ofrecen inmunidad estéril, ninguna de ellas para el caso COVID. Y para hacerlo más gráfico, más simple, del 1 al 10, ¿en dónde estamos? Yo creo que Mario podría responder mucho mejor esa pregunta. Mario. No, prefiero no ponerme en ese momento de tener que decidir en qué estamos. Es difícil la pregunta, ¿ya? Yo soy optimista, como lo dije anteriormente, yo creo que vamos a tener una vacuna probablemente antes del invierno. Se va a vacunar una parte importante de la población, vamos a estar bastante protegidos. Mira, hay una cosa bien interesante que ha pasado este año. Si ustedes se pueden dar cuenta que este año prácticamente no ha habido influenza. La influenza que se da todos los años y que le da a los niños, y incluso que muere gente de influenza, este año no se ha dado. Y no sabemos si esto se debe a que la gente se ha estado cuidando en sus casas, si esto se debe a que hay gente infectada con este otro virus, ¿ya? O a lo mejor la campaña de inmunización contra la influenza que se llevó a cabo este año fue mucho más efectiva. Pero cualquiera sea las razones, aquí ha habido una inmunidad de rebaño que se llama, respecto de la influenza, y esperamos que cuando nos vacunemos contra el COVID suceda lo mismo, ¿ya? Va a haber un 50 o un 60% de la población vacunada y eso va a proteger al resto de la gente.
Excelente. Pero Marcelo, yo números de creo no que, cualquier- para responder la pregunta, yo creo que cuando se terminen las pruebas de la fase 3 o los primeros cortes de la fase 3 vamos a poder responder a esa pregunta. Y si los resultados son como lo que se espera, lo que se ha visto hasta ahora respecto al tipo de inmunidad que generan las vacunas en términos de la respuesta de corto plazo y la respuesta de largo plazo que nos explicaba anteriormente Mario, lo más probable y lo que se anticipa es que vamos a estar en un 6, entre un 6 y un 7. En términos de seguridad, vamos a tener claridad y vamos a saber con claridad si las vacunas protegen, no por cuánto tiempo, pero si protegen o no. Y eso es vamos a tener información científica dura de un número, de un N, de un número de un grupo relevante. Cada vacuna nuevamente va a tomar del orden de 50.000 personas en varias partes del mundo con condiciones distintas, de grupos, en el como mencionaba Mario, generalmente son gente sana. Sin embargo, quiero hacer la salvedad que la vacuna de CanSino, de este consorcio chino-canadiense, va a probar hasta personas de 85 años. Así es que para mis padres que sé que están escuchando, estamos cubiertos dentro de la prueba 100%. Así es que hay de todo, hay realmente todo. Esto es un universo increíble, se ha acelerado la ciencia de una manera excepcional y se ha flexibilizado al límite la normativa, los requerimientos de registro y los requerimientos y las velocidades de registro. Entonces, se están dando cosas que antes no se podían dar. Entonces, en ese sentido, por eso es que estoy más entre el 6 y el 7, para no correrme, Marcelo. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia, a pesar de que varias comunas salieron de la cuarentena y están en fase 3, en fase 2. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir manteniendo la distancia social, no volver a la vida normal que teníamos en febrero o en enero, y tener conciencia de que hay que cuidarse, y cuanto más nos quedemos dentro de la casa, seguramente más nos vamos a evitar de contagiar y contagiar, que eso también es un tema muy importante y tener en cuenta. Para ir cerrando, la verdad que una conversación súper interesante. Hay miles de preguntas, muchos comentarios felicitándolos por la exposición, y le agradecemos. Mario, David, para cerrar, digamos, si quieren agregar algo que les haya quedado pendiente, por favor. No, yo solamente agradecerte, Marcelo, por la invitación, agradecerle a toda la gente que pacientemente se quedaron escuchando y viendo esta presentación y la respuesta, a la gente que está en la radio también, muchas gracias por sintonizarnos y espero que todos se cuiden. Como dijo Marcelo, sigamos las reglas que hay y cuidémonos por el resto del año, que es lo que falta hasta que llegue la vacuna, que va a llegar, va a llegar. Gracias, Mario. David. Bueno, por mi lado, solamente agregar que hay que perderle el miedo a la ciencia, hay que perderle el miedo al negocio de la ciencia. Conversábamos de las alpacas o el plasma o las tecnologías israelíes o las tecnologías chilenas. Son cosas en las cuales las compañías, los empresarios, los grupos de inversionistas podrían, son cosas que son abordables, son proyectos. Uno puede esperar que el Estado solucione los problemas o que tengamos un modelo como el israelí, pero uno podría lograr soluciones. Hay un rol para los empresarios, para las personas, para los emprendedores, de abordar este tipo de cosas. Lo que demostró el COVID es que los problemas emergentes van a ocurrir. Nos ocurrió esto, es posible que mañana se llame de otra enfermedad. Entonces, hay una oportunidad, o sea, obviamente es un problema, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Yo, desafortunadamente, como estoy en este rol, no me he eximido de los negocios asociados, pero si en algún minuto se da y a alguien le interesa, yo creo que hay unas oportunidades de negocio extraordinarias, unas oportunidades de generación de valor extraordinario, porque el mundo se aplanó. En COVID da lo mismo si uno está en Chile o en China, o en Estados Unidos o en Dinamarca. Entonces, las oportunidades son fantásticas. Así que eso, Marcelo, y por supuesto, comparto con Mario el agradecimiento por darnos la oportunidad de comentar.
yo creo que estoy seguro que hablo por Mario, que nos sentimos súper honrados de haber sido parte de esta comisión. Trabajamos harto, ha sido sumamente intenso. Creo que estamos contribuyendo con algo a que tengamos un país mejor, a que tengamos mejores soluciones. Y por otro lado, Marcelo, lo que comentamos, yo creo que también es una instancia. Inicialmente en esta comisión éramos 3 judíos. Estaba también Alejandro Weinstein, el que era anteriormente dueño de Recalcine. Alejandro se salió porque se fue a Inglaterra. Y entonces éramos la mitad judíos en esta comisión. Y era un tema que yo decía un poco al ministro, anecdótico, que ojo que buscáramos paridad, entonces que llamáramos a alguien de la otra colectividad, pero también habla un poco del rol que tenemos nosotros los judíos, de cómo podemos ayudar al país en el rol que tengamos, ¿no? Si no hay para qué tener un gran cargo comunitario, cada uno puede ayudar de donde está. Así es que eso estoy seguro que no tengo duda que Mario comparte la opinión. Así es. No, es un honor para nosotros como comunidad que ustedes nos representen. Felicitarlos por el enorme trabajo y la responsabilidad que tienen en esto. Y bueno, gran parte del futuro del país está en sus manos, así que todo el éxito y toda la sabiduría para tomar las decisiones correctas y adecuadas. Y para finalizar, quiero dejarle la palabra a nuestro presidente Gerardo Borodiller, que se les va a dar un saludo y cerrar esta tarde de hoy. Agradecerle a todos los presentes y nos vamos a volver a ver seguramente en una nueva oportunidad. Gerardo. Yo creo que ha sido una exposición maravillosa y un cierre tanto de Mario, de David y de Marcelo, que si le agregara algo, la echaría a perder. Me imagino que los papás de David están por ahí súper chochos, y los amigos de Mario y los hermanos de Mario también súper orgullosos, como está toda la comunidad, y agradecerles por el aporte que están haciendo a Chile. De hecho, hay mucha gente que a veces no nos ven, no nos conocen, y hoy día ustedes han dado una muestra de cuán inserta está la comunidad judía y sus miembros en la red social y en el trabajo para hacer un Chile mejor, y por qué no decirlo también, para hacer una sociedad mejor, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Agradecerles a cada uno de ustedes aquí presentes, mandarle un gran abrazo para todos. También un gran abrazo a los amigos de Quilicura en la radio La Voz de los Pacientes, que a estos caballeros los conocimos gracias a una ayuda que fuimos a entregar, y la verdad que hacen una labor, como dijo Marcelo, maravillosa. Y ustedes sigan adelante, que como bien dijo nuestro Marcelo Isaacson, la mitad, no, todo Chile está en sus manos, esperanzado, y confiamos en ustedes que van a encontrar y van a tomar la mejor decisión para poder tener rápido una posible vacuna, y ojalá que el próximo año ya estemos más tranquilos y podamos seguir adelante. Pero sí les pido a cada uno de los que están acá presentes, es que tenemos que seguir cuidándonos, no porque estén saltando los pasos, nos sintamos libres y empecemos a ir como locos a los malls y a todos lados. Y también creo que agradecerles porque han traído mucha tranquilidad, especialmente a una persona que estoy viendo por ahí que estaba medio atacado hoy día en la tarde porque las vacunas habían fallado, que estaba todo negativo. La esperanza está, hay buena disposición, hay buena expectativa. Agradecerles de nuevo, y a toda la gente que nos ha estado viendo hoy día, desearles un Shana Tová, estamos a una semana, y que el próximo año sea un año de mucha salud, de mucho éxito, de mucho amor y mucha paz. Shana Tová, Umetuká para todos. Gracias por esta noche y esta tremenda charla. Gracias. Gracias. Shana Tová, Hatimá Tová para todos. Amoroso el gallo, la verdad. Sí, Quienes quieran saludar o decir algo, ahora tienen la oportunidad. Así que muchas gracias a todos. Buena vista. Muy orgulloso, Bichito, lo hiciste increíble. Bravo. Se copi.
Felicidades, que estén bien. Cuídense. Yo quiero felicitar, solamente felicitar, bueno, obviamente a Mario, al Bicho, pero fundamentalmente al Marcelo, porque fue espectacular la forma en que manejó el seminario. Bueno, y a ti también, Gerardo, muchas gracias por la iniciativa. No, por Un favor. abrazo a todos, Yanato va, que sea con salud, con alegrías y mucho cuidado. Un saludo muy especial a don José Kotner que nos está viendo también. Estaba el Pepe. ¿Lo viste? Sí, estaba bien. Saludos, José. Saludos, Pepe. Pepe, Renato va. Pero muchas gracias a todos por su paciencia. Así que cuando quieran hacemos algo más con los que necesitan. Esto sigue, tenemos 2 colegios que nos pidieron también ayuda. Uno Sociedad Marcelo, después llegó otro colegio, así que estamos ensayando. Y algo para David. David, es cierto que nunca nos hemos visto en persona, Nunca. pero cuando esto termine, tenemos que juntarnos a comer juntos con toda la comisión. Excelente, Mario. Lo hacemos en mi casa. ¿Ah? Con el sueldo de los